El zumbido es el nombre común de una serie de fenómenos que implican un zumbido de baja frecuencia persistente e invasivo que no es audible para todas las personas. El área estaba desprovista de seres vivos. Los animales habían huido días atrás debido a la presencia amenazante y monstruosa que todos habían sentido. En lo profundo de lo que algún día se llamaría Kumogakure, se subió a una chica rubia vestida con una capa de viaje sobre una ori gris claro que la envolvió para protegerse del viento aullante. Debajo llevaba unos pantalones oscuros lisos que le llegaban hasta las espinillas con una camisa sencilla. Ella era una ninja, una joven kunoichi que estaba lejos de casa sin amigos, y lo había estado durante años. Nunca había estado Naruto tan aislado como ella en estos días, sin haber hablado con un solo ser humano en más de 2 meses mientras buscaba en los 5 grandes países su primer objetivo. Ella tenía un compañero, pero él no era uno por mucha compasión, y no era humano, por lo que no podía comprender por completo cómo la soledad afectaba a una persona, o cómo se sentía el hambre. Entonces, en cierto sentido, Naruto estaba solo, luchando a través de las cosas triviales cotidianas para sobrevivir. Había sido difícil en los últimos días desde que los animales se habían escapado, y solo las nueces y cualquier planta comestible que pudiera recolectar evitó que su estómago estuviera vacío. Aunque todavía tenía hambre, hoy lo había olvidado todo, estaba demasiado emocionada para recordarlo. En la cima de la montaña que estaba escalando, encontraría al zorro demonio. Podía sentirlo con cada centímetro de su cuerpo. La criatura de la leyenda que vino de las 10 colas junto con sus hermanos. Una leyenda que todo ser humano deseaba había sido solo una historia. Si hubiera habido alguien para verla, habrían asumido que estaba loca y suicida, dirigiéndose hacia una muerte segura. Sería doloroso también. Nadie se atrevió a cruzar el Kibi. Era conocido por ser despiadado, odioso y por disfrutar el sufrimiento de los demás. El zorro demonio era tan increíblemente poderoso que la gente creía que su presencia significaba su propia fatalidad inevitable. El Kibi había matado muchos pueblos. Los quemó hasta el suelo con niños, mujeres y hombres todavía adentro. Se rió de sus gritos y disfrutó de su agonía. Odiaba su existencia. Esos monos parlanchines y llorones, que seguían desafiando su superioridad y magnificencia. Maldijo su existencia de la misma manera que maldijo la suya. Cuando la niña se acercó, Kibi comenzó a sentir su presencia. La criatura de 9 colas la había sentido hacía mucho tiempo cuando había venido por primera vez a esta tierra. Su falta de temor lo había enfurecido al principio. Eso fue hasta que sintió la segunda presencia, y por primera vez en miles de años se había quedado mudo, completamente sin palabras. Este no sería el único caso en el que ella lo sorprendió esta noche. No por una milla. Tierra de fuego. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó a un niño mientras estudiaba al recién llegado que había interrumpido su intento de saltar la pequeña roca que agarró con la mano a través del arroyo. El recién llegado tenía un corte de pelo ridículo. ¿Quién demonios pensó que un peinado de corte tan recto era genial de todos modos? Parecía una pecera marrón y flexible. Y la ropa. Los pantalones ligeros eran tan grandes que hacían que sus espinillas parecieran increíblemente delgadas. Sin mencionar la enorme bufanda alrededor de su cuello. ¿Pertenecía a un circo o algo así? ¿Con payasos? Los estilos eran algo similares. El arroyo atravesó un claro en el bosque circundante. Era un lugar pacífico, intacto tanto por la lucha como por la gente. La corriente condujo desde la aldea ninja más arriba en el terreno hasta este arroyo, antes de unirse al océano a millas de distancia. La luz del día hacía que la superficie del agua brillara alegremente, y la hierba verde bailara en la brisa perezosa. Fue fácil olvidar el mundo desesperado en el que generalmente se encontraban. En este momento, podrías decir que soy tu rival en saltar rocas. Pero ya he conseguido el mío al otro lado. El chico de cabello castaño dijo en broma. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Me está insultando, maldita sea. El primer niño pensó enojado. Había estado luchando por saltar piedras al otro lado del río durante la última media hora. Nunca respondiste mi pregunta. ¿Quién demonios eres? Exigió, agitándose ante el extraño. Puedes llamarme Ashirama, dijo el chico de cabello castaño con una sonrisa, probablemente mejor si no te digo mi apellido, debe ser un civil, pensó Ashirama mientras estudiaba al extraño de cabello negro. Tenía ojos negros y piel clara, lo que le recordaba a algunos de los civiles de la aldea de Karonichi. También usaba un pantalón oscuro, loria ori y blanco, no es raro entre los civiles. Aunque más puntiagudo, el cabello del otro chico recordaba a su hermano menor, Tobirama.
También parecía más bajo que él, a pesar de que Hashirama sospechaba que tenían más o menos la misma edad. Hashirama, mira de cerca. Porque esta vez llegará. Proclamó el chico de cabello puntiagudo y giró su torso hacia el río mientras tiraba la piedra con fuerza y precisión. Hashirama reconoció que la precisión se usaba mejor para arrojar shuriken que saltar piedras. Este chico tenía entrenamiento de shinobi, al igual que él. Pero tenía que ser de otro clan que no fuera el Senju. Al instante, Hashirama se sintió agradecido de no haberle dicho al niño el nombre de su clan. Si el extraño fuera un Uchiha o Hagoromo, estaría en serios problemas. La piedra saltó 1, 2, 3 veces antes con un fuerte golpe, se hundió en el agua a 1 metro de la orilla opuesta. El silencio colgaba entre ellos mientras el lanzador parecía incrédulo ante su intento fallido. Girando hacia Hashirama con molestia, el niño comenzó a gritarle. «Gilipollas. ¿Te pusiste detrás de mí a propósito? No. Es tan obvio que estás tratando de distraerme. Ni siquiera puedo hacer una fuga si alguien está cerca de mí. Así de consciente estoy de mi entorno». Gritó mientras gesticulaba salvajemente. Hashirama parecía estar caído al ser acusado de sabotear a su nuevo conocido. Cuando el niño terminó su despotricar, Hashirama se inclinó repentinamente con las manos alrededor de las rodillas y la cabeza baja hacia el muslo. Una profunda depresión se cernía a su alrededor. El otro chico se sorprendió por este cambio abrupto de humor, confundido sobre cómo alguien podría pasar por un cambio tan rápido de emociones. «Perdóname». El preadolescente de pelo de punta no pudo evitar la contracción del labio hacia arriba mientras miraba a Hashirama. Era ridículo que el otro chico se hubiera tomado tan en serio sus gritos, seguro que tenía que ser un tipo delicado si dejaba que algo así lo afectara. Relájate, no es necesario que te pongas emocional y esas cosas. Quiero decir, tengo la mala costumbre de poner excusas cuando comenzó a explicar para animar al extraño chico que estaba empezando a encontrar muy divertido. Sin embargo, Hashirama no lo dejó terminar cuando levantó la vista e interrumpió. No necesitas explicarlo. Tu ego es tan grande que tienes un complejo de Dios. El chico se enojó de nuevo al instante y señaló acusadoramente a Hashirama. ¿Por qué tú? No puedo decir si eres hipersensible o un asno inteligente. Tan repentinamente como el niño se había arrodillado, se puso de pie y se echó a reír. Guía jaja. Una cosa que deberías poder decir es, no eres rival para mí cuando se trata de saltar piedras. Exclamó Hashirama entre risas mientras el otro joven ninja se enojaba cada vez más. Sigue regodeándote y veremos que también saltas por este arroyo. Y sucedió de nuevo. En un momento se estaba riendo y al siguiente Hashirama se arrodilló con las manos alrededor de los pies. El mal humor casi tangible en el aire. Perdóname, repitió en voz baja. Claramente te he disgustado, para expiar mi pecado, tienes mi permiso para usarme como una roca y saltarme por el arroyo. Mirando incrédulo los ojos llorosos de Hashirama, el extraño se preguntó si el otro chico estaba completamente estable. Dios, no hay razón para llorar por eso. Hashirama tiene una mirada divertida mientras se asoma entre sus rodillas. Solo espero, no me ahogaré antes de llegar a la otra orilla. Tierra del rayo el kibi la había dejado subir. Ahora podía sentir lo que había dentro de ella. Incluso si lo confundía mucho ya que no tenía ningún sentido. Siempre podía sentir lo que sentían sus víctimas y enemigos, pero esto era diferente. Había una segunda presencia dentro de la niña. Normalmente sentía la desesperación, el odio y la agonía. El zorro demonio lo sentía constantemente. Incluso cuando no lo sintieron, se dio cuenta fácilmente cuando un humano perdido entró en su territorio. Siempre fue lo mismo. En el momento en que lo notaron, se llenaron de temor y terror. No siempre fue así. El Kyuubi recordó una época de paz en la que la gente lo había amado y cuando él los había amado a cambio, especialmente su propio padre, que una vez había sido más o menos humano. Había estado bajo la idea errónea de que los humanos tenían alguna forma de inteligencia y compasión. Sabía mucho mejor ahora. Después de la muerte de su padre, las cosas se pusieron peor para Kyuubi y sus otros 8 hermanos. Los monos parlantes habían comenzado a temerlos al principio. Su miedo se había convertido en avaricia e ira. Intentaron controlar el Biju, quitarles su voluntad y libertad. Enjaularlos como animales, llamándolos según el número de colas y atacarlos. Esta traición al principio había devastado a Kibi. Principalmente porque estaban estampando el legado de su padre, faltando al respeto y burlándose de su sabiduría, convenciéndose de que el Biju no era más que herramientas de guerra y poder. Algo para controlar y someterse a su voluntad débil e idiota.
El Kibi finalmente había comenzado a disfrutar viéndolos fallar. Tumbado en silencio en la cima de la montaña, las 9 colas se asombraron al darse cuenta de que todavía había quizás solo un mono parlante que podría entender un poco. Quien sabía algo de eso, y acudió a él no con la intención de capturar su poder, sino con amor y compasión. Amor como solo lo había sentido por su propio padre y algunos de sus hermanos seleccionados. Esta chica confusa lo inquietaba, pero tenía la curiosidad de no inclinarse sobre la ladera de la montaña y alejarla, al menos no antes de que él entendiera qué demonios era ella. Levantó la cabeza cuando la niña se levantó sobre el acantilado, respirando pesadamente mientras el sudor le rodaba por la frente. Completamente inconsciente de la intención de matar inmovilizadora dirigida a ella, la niña parecía estar acostumbrada. Tierra de Fuego, el joven de pelo de punta, perdió los estribos por tercera vez en menos de 5 minutos. Hombre, me estás haciendo enojar. Vete ahora. Él casi rugió, una pequeña cantidad de saliva escapó de su boca mientras señalaba a Hashirama. Con una mirada triste, Hashirama se puso de pie, luciendo más como un cachorro pateado mientras miraba tristemente al otro chico. Con un último suspiro fuerte, lentamente se giró para alejarse con los hombros caídos y esa mirada de depresión y enfado en su rostro. Si tú lo dices, boquiabierto por la naturaleza sumisa de Hashirama, el joven sin nombre lo agarró del hombro y detuvo al chico de cabello castaño en seco. Espere. Él exclamó. Quería que Hashirama tuviera un poco de espina dorsal y descubriera si realmente era mentalmente inestable o solo estaba jugando juegos mentales con él. Odiaba estar confundido, era algo que su padre había sabido desde que tenía 3 meses y se negaba a devolver el shuriken que había obtenido. Por lo que le dijeron más tarde, no había llorado cuando le cortó la mano, simplemente había tratado de averiguar qué parte era segura de tocar y qué debía evitarse. Este era un dilema similar, quería descubrir qué hacía a este niño tan impredecible, qué botón emocional lo haría cortar, o más malhumorado como un bebé. ¿Quieres que me vaya o no? Preguntó Hashirama mirando sobre su hombro con una expresión triste. Deja de ser tan indeciso, murmuró mientras miraba al chico que parecía perdido por una respuesta. Acababa de decirle que se perdiera, ¿no? Intentando infructuosamente encontrar una explicación, algo extraño llegó a la esquina de su ojo, algo que no había estado allí un momento antes. Fue justo entonces cuando ambos notaron el cuerpo flotando tranquilamente río abajo hacia ellos. La persona no se movía en absoluto, yacía mortal en la superficie del agua tranquila e iluminada por el sol. Tierra del Rayo Kibi no le habló a la chica frente a él, solo observó su extraña apariencia. El cabello dorado atado en una cola de caballo, sabía a ciencia cierta que no muchos monos parlantes tenían este color de cabello. Por lo general, era oscuro o marrón, y los que había visto con cabello claro nunca habían tenido este tono específico de amarillo. Otra cosa que le pareció extraña fue que, aunque tenía el pelo rubio, su piel estaba bronceada al mismo tiempo. En realidad nunca había visto un mono pálido con cabello rubio con ese color tan besado por el sol. Su piel siempre parecía frágil para la estrella ardiente, por lo que tuvieron que cubrirla débil como todos estaban. La excepción fueron los monos oscuros que hablaban mejor con el sol. Sin embargo, por experiencia, las 9 colas sabían que su piel era tan fácil de cortar como las caras pálidas. Su ropa estaba sucia y arrancada de su viaje, pero no parecía importarle. El zorro demonio también decidió que era más baja que cualquier guerrero que lo había enfrentado antes, y probablemente justo al final de su infancia. Sin embargo, lo que mantuvo su mirada fueron sus ojos. Eran agudos y muy expresivos, enmarcados como los ojos de un gato. Claro como un cielo sin nubes durante el día, y mirando a su propia mirada roja sin pestañear. Las palabras decían que el día que nació volvió a él, algunas de las últimas oraciones de su padre. Un joven travieso de ojos azules. La niña dio un par de pasos hacia él con una sonrisa de alivio. Se puso de pie alarmantemente, de pie a 50 metros sobre el rubio y gruñó viscoso. Tierra de Fuego parecía que Hashirama podía ponerse serio tan rápido como podía deprimirse. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo flotante que pasaba junto a ellos con una expresión severa, convirtiéndose en una persona completamente diferente. Recogiendo chakra debajo de sus pies, se escapó de su nuevo tipo de amigo, sobre la superficie del agua del río lento, para ver quién podía ser el hombre muerto. Le rezó al sabio de los 6 caminos que no fuera alguien que él conociera. El otro chico se quedó en la orilla con una expresión de sorpresa en su rostro mientras veía a Hashirama correr sobre la superficie del agua. Eres un shinobi.
murmuró al darse cuenta de que había estado discutiendo con un posible enemigo, y no con un civil inofensivo como había asumido. Hashirama no respondió mientras movía el cadáver sobre su espalda para comprobar quién podría ser. El cadáver tenía el símbolo del clan Agalomo en su armadura. Entonces la guerra finalmente ha llegado a estas tierras. Es mejor si te diriges a casa. Dijo, con voz llena de tristeza y temor mientras miraba al hombre muerto. Probablemente debería irme también. Poniéndose de pie, saltó desde el medio del arroyo hasta el otro lado de la orilla de un salto, ni un salto, incluso un hombre civil completamente adulto podría haberlo logrado. Hashirama definitivamente era un shinobi. Más tarde, dijo Hashirama y volvió a mirar al chico al otro lado. Tenía una pequeña sonrisa mientras estudiaba a Hashirama, tratando de averiguar a qué clan pertenecía, esperando que no fuera el Senju. Soy Madara. No dar tu apellido a un extraño es un código de conducta básico para los shinobi, respondió Madara e inclinó la cabeza un centímetro. Hashirama asintió ahora que su sospecha había sido confirmada. Supuse que tú también eras uno. Declaró y se volvió para irse en el mismo momento en que Madara lo hizo. Al alejarse, ambos tuvieron el mismo sentimiento. Sus personalidades chocaron, pero por alguna razón había un parentesco entre ellos, un sentimiento de que podían relacionarse entre sí. Tal vez por eso el otro había venido al arroyo en primer lugar.